No suelen decir nuestros padres, te lo dije, cuando a veces cometemos ciertas inobservancias. No me gustaría decir en este momento, se los dijimos, pero sí, desafortunadamente, compañeros, es así. Lo que debió resolverse la semana pasada en este mismo plenario, hoy nos convoca para tratar un tema cuya procedencia fue cuestionada desde el principio. Es verdad que el exministro Ortiz tuvo responsabilidad política por el indolente incremento de las tarifas eléctricas en plena pandemia, lo cual afectó a miles de familias ecuatorianas que, además de sufrir las graves consecuencias que significó el confinamiento del COVID-19, también tuvieron que asumir el costo exagerado de las planillas eléctricas, pese a que muchas personas perdieron sus empleos o sus pequeños negocios debieron cerrar. Esa indolencia debe ser sancionada y jamás quedará en la impunidad. Y en eso hemos sido claros desde el inicio. Y aunque esta noche se deberá resolver el archivo de esta solicitud de juicio político por defectos de forma, que quede claro que nuestra bancada, la bancada de UNES, pone a disposición al bloque del Partido Social Cristiano, que lo dijimos la semana pasada, aquí no hay contradicciones, por si acaso. Esto no es discurso político ni para las cámaras ni porque nos conviene, no. Lo dijimos la semana anterior. Ponemos nuestras 48 firmas de nuestros asambleístas para el apoyo a una nueva solicitud de juicio político en contra del ministro nefasto del morenato, como lo es el señor René Ortiz. Pero, compañeros, hagamos reflexiones, porque también a veces como que nos olvidamos. ¿Por qué llegamos aquí? El archivo que hoy se discute se trata de un asunto que debió resolverse el viernes pasado. Sí, recuérdenlo, el viernes pasado. Y por ello, desde nuestra bancada, que parece que eso se olvidaron, nuestra bancada hizo una moción aquí, pero fue declarada improcedente. Y justamente era para solventar lo que había sucedido, y desde nuestra bancada presentamos una moción para declarar improcedente la solicitud, ya que sus proponentes habían dejado de ser asambleístas. ¿Qué pasó entonces? En clara contradicción con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se resolvió designar nuevos proponentes. Una decisión totalmente ilegal e ilegítima, pues el artículo 222 de la Constitución es claro en manifestar que los funcionarios públicos solo se nos es permitido aquello que esté previsto en la ley. Una decisión, además, que contradice el supuesto respeto al procedimiento legislativo y a las disposiciones legales que se usaron como argumento para ni siquiera calificar nuestra moción, pese a que cumplía perfectamente con los parámetros descritos en la ley. Sin embargo, haciendo caso omiso de lo dispuesto por la norma, aquí se decidió no calificar la moción de nuestra bancada y por eso llegamos a este punto. No lo olvidemos. Dilaciones, pérdidas de tiempo, dobles discursos que no vamos a tolerar ni permitir. Por ello, me congratula que se haya escuchado la posición de los compañeros de nuestra bancada UNES dentro de la Comisión de Fiscalización para que se recomiende el archivo de esta solicitud. Aunque me habría gustado que en el informe también se recoja y critique la ilegalidad que se cometió en la sesión anterior. Pero alerta, ciudadanos, alerta. Lo ocurrido el viernes de la semana pasada no solo fue una inocente y errónea interpretación de la ley. Dejemos en claro que en este plenario se intentó dilatar el juicio político en contra de Pablo Celi de la Torre, contralor ilegítimo y el brazo persecutor del gobierno de Moreno y de sus aliados que hoy pretenden ruborizarse y hacerse los desentendidos. Que eso quede claro. Quienes hoy tienen memoria selectiva, habrá que recordarles cómo llegó a dirigir Celi la Contraloría. Recuerden que con efectivos policiales se sentó en el escritorio a Celi, pese a no tener una acción de personal legítima emitida, que fue permitida y le permitieron sentarse en ese cargo. Que nadie olvide que rompió su destitución
como subcontralor y que fue el Trujillato el que lo ratificó sin concurso de méritos ni evaluación alguna. Y para poner el broche a la corte de lujo que hoy tantos defienden, desconociendo el principio de autotutela administrativa, blindó las acciones tomadas por el transitorio, con lo cual se mantuvo en el puesto a un contralor que hoy todos sabemos imponía glosas a sus perseguidos y las desvanecía para que otros a cambio de favorcitos y prebendas pues lo sostengan. Esa es la verdad, colegas legisladores. Entonces, miren, yo no quiero pensar mal, no me hagan pensar mal. Esta asamblea, con la resolución del día viernes, quiso volverse cómplice. No habiendo dejado pasar la resolución del viernes, quiso volverse cómplice de un contralor que hoy despacha y dispone desde la cárcel. Un funcionario que aparentemente tiene amigos poderosos que lo sostienen conforme lo dicho por la propia fiscal general del Estado, que en lugar de ejercer sus funciones desde Twitter, debería transparentar al país los nombres de aquellos que estarían interfiriendo en la justicia y abrir las investigaciones previas conforme lo dispone la ley. ¿Quiénes son los notables e influyentes que protegen a Celi, señora fiscal? El país merece transparencia y no indirectas. Aquí se quiso priorizar el juicio contra el ministro que ya no está en funciones, un juicio precluido y sin proponentes para dilatar y distraer la atención sobre el juicio contra Celi. Seamos honestos. Pero no, señores. Aquí encontrarán dignidad y firmeza. No cuenten con nosotros para esas funestas pretensiones. No las permitiremos ni nos convertiremos en cómplices. Tiene un es hora minuto, ya señora que en este asambleísta. país nos digamos la verdad. Tenemos que reivindicar la verdad. La persecución y la intromisión institucional no pueden quedar en el olvido y la impunidad. Aquí merecemos justicia y verdad. Hoy, por decencia, tenemos que archivar el juicio político contra Ortiz por los defectos formales que todos ya conocemos. Nos comprometemos una vez más en apoyar con todas nuestras firmas para una nueva solicitud y no dejar en la impunidad al ex ministro René Ortiz. Pero lo urgente, lo clamorosamente imperativo es destrabar la situación de la Contraloría y que el concurso para designar Contralor y que el concurso se dé por la vía correcta. Los encargos no existen, señores legisladores. La ley no permite que el Consejo de Participación Ciudadana encargue la Contraloría. ¿A quién? ¿A otro notable elegido a dedo? No, señores. ¿Hasta cuándo? Lo que se debe hacer es un concurso público que lo dispone la ley. Hoy veremos quiénes le harán el juego a Celi. ¿Quién paradójicamente sigue disponiendo desde la cárcel? Y quienes están dispuestos a darles respuestas oportunas y efectivas a las demandas ciudadanas que ven con vergüenza e indignación lo que ocurre en la Contraloría General del Estado. Gracias, señora presidenta.